video de hoy los 7 pecados capitales, los 7 pecados mortales que al día de hoy continúan destruyendo vidas y familias enteras. Descubre cómo vencer a estos pecados con la ayuda de Dios. ¿Sabías que hay 7 pecados tan antiguos como la humanidad misma que siguen destruyendo vidas en pleno 2025? Pero aquí está la verdad que el mundo no quiere que escuches. Estos no son simplemente patrones psicológicos o tendencias humanas inevitables. Son pecados que nos separan de Dios, y la única forma real de vencerlos no es a través de técnicas de autoayuda o fuerza de voluntad, sino a través de una relación genuina con Jesucristo y la transformación que solo el Espíritu Santo puede lograr en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de los 7 pecados capitales, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de lo que la palabra de Dios realmente enseña sobre ellos, cómo nos separan del Padre, y más importante aún, cómo podemos encontrar victoria sobre ellos a través de Cristo. Porque la Biblia no solo identifica el problema del pecado, sino que nos muestra el camino hacia la libertad verdadera. Retrocedamos por un momento al siglo IV después de Cristo. Un monje llamado Evagrio Póntico identificó 8 pensamientos malignos que afligían el alma humana. Siglos después, el Papa Gregorio I refinó esta lista a 7 pecados que llamó capitales porque eran la raíz, la fuente, de donde brotaban todos los demás pecados. La lista quedó así: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Pero mucho antes de que estos hombres escribieran sobre estos pecados, la palabra de Dios ya los había identificado claramente y nos había dado la solución. Comencemos con la soberbia, que muchos consideran la raíz de todos los demás pecados. Y la Biblia está completamente de acuerdo con esta perspectiva. De hecho, la soberbia fue el primer pecado, el que causó la caída de Lucifer. En Isaías capítulo 14 versículos 13 y 14, vemos las palabras de Satanás antes de su caída. Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. 5 veces dice yo haré, yo subiré, yo seré. Esta es la esencia de la soberbia, poner el yo en el lugar que solo le corresponde a Dios. La soberbia es el pecado de creer que no necesitamos a Dios, que podemos ser nuestros propios dioses, que nuestro juicio es superior incluso al de nuestro Creador. Y este pecado está en el corazón de la caída de la humanidad en el jardín del Edén. Cuando la serpiente tentó a Eva, le dijo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación no fue simplemente comer una fruta, fue el deseo de ser como Dios, de tener autoridad independiente de Él. La Biblia es clara en su condena de la soberbia. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice: todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo vencemos la soberbia? No es a través de pensar menos de nosotros mismos, sino a través de pensar en nosotros mismos menos y en Dios más. Es reconocer nuestra completa dependencia de Él. Jesús mismo nos mostró el camino de la humildad. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si el Hijo de Dios se humilló de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para exaltarnos? La humildad genuina viene de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Cuando Isaías vio la gloria de Dios en el templo, su reacción inmediata fue: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! La verdadera humildad nace del encuentro con la santidad de Dios.
Pasemos ahora a la avaricia, ese amor desordenado al dinero y a las posesiones materiales. Jesús habló más sobre el dinero y las riquezas que sobre casi cualquier otro tema, porque conocía el poder que tiene sobre el corazón humano. En Mateo 6:24, Jesús declaró: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dijo que es difícil servir a ambos, dijo que es imposible. Pablo escribe en 1 de Timoteo 6:10 una de las advertencias más conocidas sobre este pecado, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Nota que no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. No es el dinero en sí mismo lo que es pecaminoso, sino la codicia, el deseo insaciable de tener más. Jesús contó la parábola del rico insensato en Lucas 12, un hombre que acumuló grandes riquezas y pensó que tenía su vida asegurada, solo para que Dios le dijera: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús concluyó: así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La avaricia nos hace vivir como si esta vida terrenal fuera todo lo que existe, olvidando que somos peregrinos camino a la eternidad. El antídoto bíblico para la avaricia es la generosidad y el contentamiento. Pablo escribe en Filipenses 4:11 y 12: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en Hebreos 13:5 leemos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. La clave está en confiar en que Dios es nuestro proveedor. Jesús nos enseñó en Mateo 6:25 al 33 a no afanarnos por las cosas materiales, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y nos dio la prioridad correcta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios primero, Él cuida de nuestras necesidades. Hablemos ahora de la lujuria, ese deseo carnal desenfrenado que reduce a las personas a objetos de gratificación. La Biblia es absolutamente clara sobre la seriedad de este pecado. Jesús elevó el estándar aún más alto que la ley del Antiguo Testamento cuando dijo en Mateo 5:27 y 28: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto no es simplemente una regla restrictiva, es Jesús revelando la verdadera naturaleza del pecado. El pecado comienza en el corazón, en los pensamientos, en los deseos. La lujuria no es solo el acto físico, es el deseo interno que objetiviza a otros seres humanos creados a imagen de Dios y los reduce a instrumentos para nuestra gratificación egoísta. Pablo escribe en 1 de Corintios 6:18 y 19: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestros cuerpos no nos pertenecen para hacer con ellos lo que queramos. Somos templos del Espíritu Santo, comprados por la sangre preciosa de Cristo. El mundo te dice que satisfagas todos tus deseos, que reprimir impulsos sexuales es poco saludable, que mientras no lastimes a nadie directamente puedes hacer lo que quieras. Pero la palabra de Dios nos llama a algo mucho más alto. Primera de Tesalonicenses 4:3 al 5 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo vencemos la lujuria? Romanos 13:14 nos da la respuesta: vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No es suficiente con decir no a la tentación.
Debemos llenar nuestras mentes y corazones con Cristo. Salmo 119, 9 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios es nuestra arma contra la lujuria. También debemos huir de la tentación. José huyó literalmente de la esposa de Potifar. No trató de razonar con ella, no confió en su fuerza de voluntad, simplemente huyó. En esta era de pornografía instantánea y acceso ilimitado a contenido sexual, huir significa tomar decisiones radicales sobre qué dispositivos usamos, qué lugares frecuentamos, qué contenido consumimos. Significa rendición de cuentas con otros creyentes que nos ayuden a mantenernos puros. Continuemos con la ira, ese fuego destructivo que consume y destruye. La ira justa existe, Jesús mismo mostró ira santa cuando limpió el templo. Pero la ira pecaminosa es diferente. Es la furia descontrolada, el resentimiento arraigado, la incapacidad de perdonar, la venganza. Santiago 1, 19 y 20 nos advierte, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pablo escribe en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí vemos que sentir enojo no es necesariamente pecado, pero permitir que ese enojo se convierta en amargura, guardar rencores, explotar en violencia verbal o física, eso sí es pecado. Y cuando dejamos que la ira sin resolver se quede en nuestros corazones, estamos dando al diablo un punto de apoyo en nuestras vidas. Proverbios 19:11 nos da sabiduría práctica, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Y Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nuestras palabras tienen poder para escalar o desescalar conflictos. Pero el antídoto más poderoso para la ira es el perdón. Jesús nos enseñó a orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego aclaró en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es radical y difícil. Perdonar a quien te ha lastimado profundamente va contra todo instinto humano. Pero es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Desde la cruz, con clavos en sus manos y pies, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando entendemos la magnitud del perdón que hemos recibido, cuando reconocemos que cada pecado nuestro, no importa cuán pequeño parezca, requirió la sangre del Hijo de Dios, entonces encontramos la gracia para perdonar a otros. No perdonamos porque lo que nos hicieron esté bien, perdonamos porque Dios nos mandó a hacerlo y porque nos libera de la prisión de la amargura. Ahora la gula, ese exceso descontrolado en el consumo. Aunque la gula se asocia principalmente con la comida, en realidad es sobre falta de autocontrol en cualquier área. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El problema no es necesariamente las cosas que consumimos, sino que ellas nos consuman a nosotros. Proverbios 23, 20 y 21 advierte, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. La gula lleva al empobrecimiento, no solo material sino espiritual. Filipenses 3:19 habla de aquellos cuyo Dios es el vientre, personas cuya vida entera gira alrededor de satisfacer apetitos físicos. Pero nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 10:31 nos instruye, si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Incluso las actividades más básicas como comer y beber deben hacerse con el propósito de glorificar a Dios, no simplemente satisfacer deseos carnales. El fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Gálatas 5:22 y 23 lista, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza o dominio propio es una característica de alguien lleno del Espíritu Santo. No viene de nuestra fuerza de voluntad, viene de rendirnos al control del Espíritu. Pablo escribe en 1 Corintios 9:26 y 27, así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo disciplinaba su cuerpo, no lo dejaba gobernar sus decisiones. Ayunaba, se negaba cosas, mantenía su cuerpo bajo control para poder servir mejor a Cristo. La envidia es otro pecado corrosivo que la Biblia condena repetidamente. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia literalmente nos consume desde adentro. Santiago 3:14 al 16 advierte: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia fue el primer pecado cometido entre hermanos. Caín mató a Abel porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. Dios le advirtió a Caín en Génesis 4:6 y 7, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero Caín permitió que la envidia se convirtiera en odio y el odio en asesinato. ¿Cómo vencemos la envidia? A través de la gratitud y el contentamiento. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando cultivamos corazones agradecidos, cuando reconocemos las bendiciones que Dios nos ha dado, la envidia no tiene lugar para crecer. También debemos recordar que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. Compararnos con otros es negar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Pedro le preguntó a Jesús sobre el destino de Juan, Jesús le respondió en Juan 21:22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, no te preocupes por el llamado de otros, enfócate en seguir tu propio llamado. Finalmente, la pereza o asedía, esa apatía espiritual y física que nos impide cumplir con nuestras responsabilidades. Proverbios 6:6 al 11 usa la hormiga como ejemplo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. La pereza no es solo holgazanería física, es también negligencia espiritual. Hebreos 6:11 y 12 nos exhorta, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pablo fue claro sobre el trabajo en 2 de Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestro trabajo, sea cual sea, debe hacerse como si lo estuviéramos haciendo para Cristo mismo. La pereza espiritual es aún más peligrosa que la física. Es orar sin fervor, leer la Biblia sin atención, asistir a la iglesia por obligación sin adorar realmente.
Apocalipsis 3:16 contiene una de las advertencias más severas de Jesús. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere que seamos fríos o calientes, pero no tibios, no indiferentes. El antídoto para la pereza es el celo por las cosas de Dios. Romanos 12:11 nos instruye, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos servir a Dios con pasión, con energía, con todo nuestro corazón. Ahora bien, después de examinar estos 7 pecados capitales a la luz de las Escrituras, llegamos a la pregunta fundamental: ¿cómo los vencemos realmente? Porque la verdad es que ninguno de nosotros puede vencer estos pecados por nuestra propia fuerza. Romanos 7:18 y 19 expresa perfectamente esta lucha: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La respuesta está en Cristo y solo en Cristo. Romanos 7:24 y 25 continúa: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. La victoria sobre el pecado viene a través de Jesucristo. No es autoayuda, no es fuerza de voluntad, no es técnicas psicológicas. Es rendición total a Cristo y dependencia del poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo, no solo somos perdonados, somos transformados. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y comienza un proceso de santificación, haciéndonos cada vez más como Cristo. Filipenses 2:12 y 13 nos muestra nuestra parte y la parte de Dios en este proceso. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros debemos trabajar en nuestra santificación, pero es Dios quien produce en nosotros tanto el deseo como la capacidad de hacer su voluntad. La palabra de Dios es esencial en esta batalla. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hebreos 4:12 nos revela el poder de la Escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para transformarnos desde adentro. Debemos también vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:10 al 18 describe esta armadura espiritual. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, todo acompañado de oración constante. Estamos en una batalla espiritual y necesitamos armas espirituales. La oración es absolutamente crucial. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos manda: orad sin cesar. Jesús mismo pasaba horas en oración. Si el Hijo de Dios necesitaba orar constantemente, cuanto más nosotros. En la oración encontramos fortaleza, dirección y comunión íntima con Dios. La comunidad de creyentes también es vital. Hebreos 10:24 y 25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. No podemos pelear esta batalla solos. Necesitamos el apoyo, la rendición de cuentas y el ánimo de otros creyentes. Pero sobre todo, necesitamos mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Hebreos 12:1 y 2 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando mantenemos nuestro enfoque en Cristo, cuando meditamos en su sacrificio, cuando anhelamos ser como Él, el pecado pierde su atractivo.
Recuerda que la victoria no es instantánea ni perfecta en esta vida. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Filipenses 1:6 nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se rinde con nosotros. Él continúa trabajando en nosotros hasta que seamos completamente conformados a la imagen de su Hijo. Cuando caemos, y todos caemos, tenemos un abogado. Primera de Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:9 nos da esperanza: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál de estos 7 pecados está gobernando tu vida ahora mismo? ¿Es la soberbia que te impide humillarte ante Dios? ¿Es la avaricia que te hace amar más las cosas de este mundo que a Cristo? ¿Es la lujuria que contamina tu mente y tu cuerpo? ¿Es la ira que te mantiene atado a la amargura? ¿Es la gula que te tiene esclavizado a tus apetitos? ¿Es la envidia que te impide alegrarte con las bendiciones de otros? ¿Es la pereza que te mantiene estancado espiritualmente? Cualquiera que sea, hoy puede ser el día en que comiences el camino hacia la victoria. No a través de tu propia fuerza, sino a través del poder de Cristo en ti. Romanos 8:37 nos asegura: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos apenas vencedores, somos más que vencedores a través de Cristo. El camino hacia la libertad comienza con reconocimiento honesto de tu pecado. Luego viene el arrepentimiento genuino, no solo sentirse mal sino decidir cambiar de dirección. Después viene la rendición total a Cristo, poniendo tu vida completamente en sus manos. Y finalmente viene la dependencia diaria del Espíritu Santo para vivir en victoria. Los 7 pecados capitales no tienen que destruir tu vida. A través de Cristo, puedes vivir en libertad, en santidad, en plenitud. Esta no es una promesa de perfección inmediata, es una promesa de transformación progresiva. Poco a poco, día a día, el Espíritu Santo te hará más como Jesús.